Muy buenos días a todos los que nos seguís en este domingo 14 de marzo. Aunque este domingo tenemos reunión presencial, grabamos este culto para todos nuestros seguidores en virtual de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Facebook. Comenzamos esta reunión con una oración. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque tú nos sigues ayudando, fortaleciendo, confortando en estos tiempos de dificultad, pero también de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, eh, de profundizar en la fe en tu palabra, en la fe en ti, de aprender a descansar y confiar que todo lo que tú haces es para nuestro bien. En tu nombre, amén. Engrandecido sea Dios.
Pasamos a la lectura de esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Entonces él les dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Firmes y adelante.
En nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas hemos leído las últimas semanas cómo somos llamados al arrepentimiento para participar del reino de Dios. Hemos visto también cómo el Dios del Evangelio del reino es un Dios de misericordia, que se alegra por encontrar a cada pecador perdido. También que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que como tales estamos llamados a ser creativos, a crecer y a dar fruto en y para su reino. Ante el peligro siempre de la pérdida y de la fragilidad de la existencia humana. Incluso vimos como el castigo, como retribución intergeneracional, queda abolido en la lógica del reino de Dios. Y todo ello se nos da y se nos enseña a lo largo del viaje personal y existencial de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén, cuyo punto de partida ha sido fue aquella transfiguración que nos mostraba la dirección de dicho viaje, a modo de un nuevo éxodo en el que Jesús guiaba a su pueblo hacia una nueva consumación de las promesas y de la fidelidad de Dios, es decir, la muerte en la cruz. En todo este camino también nos hemos estado preguntando cómo nos convertimos en participantes de este reino de Dios. Hemos visto que dicha participación no estaba condicionada ni está condicionada por los límites del pueblo de Israel, es decir, por observar el sábado, la circuncisión o las leyes de pureza, sino por descansar a través de la fe que confía en Jesús. Por lo tanto, la salvación del reino de Dios no está limitada a Israel, sino que están invitados todos aquellos que reconozcan a Jesús como Hijo de Dios y como Señor. Pero si la pertenencia a Israel no es garantía de pertenencia al reino de Dios, entonces, ¿será que nuestra condición o posición social, política o económica podrá garantizarnos un puesto en el reino de Dios? Esto es lo que vamos a ver hoy. Los ricos y sus poderosos siempre han pensado que de alguna manera son objeto de la bendición de Dios y por tanto pueden estar seguros de ser aceptados por Dios. ¿Qué enseña Jesús acerca del dinero y de la pertenencia al reino de Dios? Esto es la pregunta que vamos a ver hoy. Para responder esta pregunta, Jesús narra una parábola. La hemos leído en el capítulo 16, los versículos 19 y 31 del Evangelio de Lucas. La parábola del rico y Lázaro, que es como normalmente se conoce esta parábola. Esta parábola está precedida por otra parábola, la parábola del mayordomo infiel, que hace referencia a un hombre rico y a un administrador desleal de su patrimonio. Y está al comienzo de este capítulo 16, los primeros 8 versículos. A continuación le siguen unas máximas acerca de la riqueza y del dinero y una advertencia de Jesús a aquellos que amaban el dinero, que son los versículos 9 y 14 de este capítulo 16. Todo esto es lo que precede a la parábola del rico y Lázaro. Por tanto, el contexto en el que esta parábola se inserta es claro. Trata sobre la relación del dinero, la riqueza, la posición social y el reino de Dios. Por eso se abre y se cierra este capítulo con dos parábolas. La que ya hemos mencionado, del mayordomo infiel, y la que hemos leído del rico y Lázaro. No debemos olvidar que las parábolas son aquellos relatos que Jesús usa para enseñar, para hablar acerca del reino de Dios. Esta parábola del rico y Lázaro debe entenderse, como siempre que para cualquier texto, en su contexto, pero un contexto no solamente literario, que es como normalmente lo solemos entender, sino también el contexto social y cultural en el que se inserta ese texto, o las comunidades que leen esos textos, que configuran esos textos, que transmiten esos textos. Ese contexto social y cultural también está sometido a interpretación, es decir, la hermenéutica no solamente de los textos, sino de la realidad sociocultural. Y para hacerlo debemos conocer, claro, cuáles son las claves culturales que les corresponden. No podemos pensar
que desde nuestras propias coordenadas culturales y sociales podemos entender otras realidades socioculturales. No es así. Debemos entender siempre cada contexto dentro de su propia lógica. Igual que entendemos los contextos literarios dentro de sus marcos narrativos o sus estructuras literarias mayores, también los contextos sociales y culturales deben entenderse desde una hermenéutica sociocultural, en base a los presupuestos que le corresponden. En ese sentido, partimos de una expresión que encontramos en la parábola, que es cuando se nos narra que Lázaro, después de morir, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero claro, nos tenemos que preguntar y explicar qué significa esta expresión seno de Abraham, porque esta es una expresión que remite a una metáfora que nos habla no tanto de un lugar como de un estado, ya que lo que esta metáfora significa tiene que ver con que el seno, no, como digo, no es un lugar, el seno es eh, esa posición de honor en un banquete. En la cultura oriental, pues había las personas de honor, las personas que tenían una posición social y económica importante, pues daban banquetes por los que ganaban prestigio. Su honor social se asentaba, se promocionaba a través de esos banquetes. Entonces, esta expresión seno de Abraham hace referencia a que al lugar de honor en un banquete en el que se come, se charlaba acostado, de lado, no sentado, y el que ese seno tenía que ver con esa posición de honor que estaba a la derecha del padre de familia o del anfitrión que daba el banquete y en cuyo regazo se descansaba. Es decir, teníamos al padre de familia, al anfitrión, que ocupaba el lugar central de honor, y a su derecha, sentado, acostado a su lado y con la cabeza apoyada en su regazo, estaba la persona de máximo honor, el invitado más prestigioso que tenía ese banquete. Y eso se llamaba, pues está en el seno de sea padre de familia, de sea anfitrión. Y esta es la expresión seno de Abraham, significa esto. Como podemos entender, si no comprendemos esto, no estamos entendiendo correctamente a qué hace referencia esta expresión, esta metáfora. Por tanto, lo que se nos describe es una imagen en la que el pobre, que se llamaba Lázaro, estaba recostado, descansando su cabeza en el regazo de un Abraham que está dando un banquete y del que Lázaro es su invitado principal. Esta es la imagen que se nos está transmitiendo en la parábola. Pero claro, ¿qué significado tenía esto? Pues en las claves culturales de aquella sociedad, que estaba regida por los patrones del honor y de la vergüenza, se nos está diciendo que Lázaro, tras su muerte, es considerado bajo el máximo honor posible dentro de pues, una cultura judía, que está pues, en esa realidad después de la muerte, en la que se usa esa metáfora con Abraham dando un banquete en el que Lázaro pues, está en su seno, está en esa posición de honor. Y esto contrasta cómo se nos ha descrito al comienzo de la parábola al mismo Lázaro antes de su muerte. ¿Y cómo se nos ha descrito? Pues como un mendigo lleno de llagas, hambriento y acompañado de unos perros que lamen sus llagas, en los versículos 20 y 21. Todos estos son rasgos que describen a una persona sin honor y lleno de vergüenza. Es decir, una persona que necesariamente está excluida de la sociedad de su tiempo.
Y lo que se está mostrando es como esa persona que es una persona llena de vergüenza, es decir, una persona que está en los márgenes de la sociedad, una persona que está completamente desprestigiada, tras su muerte es tratado con el máximo honor, el máximo respeto posible. Esto es lo que nos está diciendo la parábola. Por el contrario, tenemos al otro personaje, que también hay una descripción, al otro personaje que es el rico, que hay un antes y un después en su descripción. Antes de su muerte, pues vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Y qué significa esto? No solamente que fuera rico, sino que era una persona de honor en esta sociedad. Es decir, que toda la sociedad, todo su entorno social, le está diciendo que es una persona digna de ser creída, que es una persona con prestigio social, es una persona que es admirada por todos, que es respetada por todos. Esto es lo que significa ser una persona de honor. Por consiguiente, esa persona tenía una posición social que le permitía pues, tener riquezas y ser una persona respetada y admirada por todos. Esa persona que está ocupando esa posición de honor, según la sociedad de su tiempo, cuando muere, es tratado de una forma completamente distinta. Que es una persona que se le trata con no reivindicándola en el honor que le corresponde, según esa posición social, sino a través, pues, como una persona llena de vergüenza, es decir, una persona a la que se le inflige un castigo, que está en una situación de castigo, de tormento, que correspondería no a ser una persona de honor, sino a una persona pues, de vergüenza, porque las personas de honor no reciben castigo en la sociedad, porque son admirados, porque son respetados, porque tienen el poder político y económico. ¿Cuáles son las personas que le infligen castigo, que se les inflige un tormento? Pues a los esclavos, a las personas que no tienen honor, a las personas que han acarreado vergüenza, que han heredado vergüenza de sus familias, etc. Como ya vimos, pues habría judíos en la sociedad contemporánea de Jesús que pensarían que la situación de Lázaro era consecuencia de su pecado o incluso del pecado de sus padres, mientras que la situación del rico pues era consecuencia de su justicia delante de Dios, que era una persona justa, que era una persona de honor, era una persona reivindicada en su propia sociedad. Pero ya vimos en las semanas anteriores cómo según la enseñanza de Jesús nos va preparando para que lleguemos a entender que esa lógica del honor y de la vergüenza, pero también del castigo que conlleva el pecado dentro de esa propia sociedad, no es la lógica ni la gramática que corresponde con el reino de Dios. En el reino de Dios, la posición social y de prestigio económico, es decir, el honor, no asegura que se vaya a tener la misma posición en el reino de Dios. Y Lucas ya nos lo ha transmitido en su narración muy al comienzo del ministerio de Jesús a través de las bienaventuranzas. Tenemos en el capítulo 6, versículos 20 al 25, que dice, bienaventurados, es decir, bendecidos por Dios, ¿quiénes son? Los pobres. En el reino de Dios, ¿quiénes son los que tienen el honor? Los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quiénes son los bendecidos por Dios? Los que tienen honor, los que tenéis hambre, porque seréis saciados. En el reino de Dios, ¿quiénes son los que tienen honor? ¿Quiénes son los benditos de Dios? Los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Y quiénes son los que tienen vergüenza en el reino de Dios? Pues dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo.
Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Vemos que en la lógica de las bienaventuranzas están invertidos las posiciones sociales, los roles sociales, las identidades sociales, están invertidas. Lo que en la sociedad se tenía por honroso pasa a ser vergonzante y lo que era motivo de vergüenza, de escarnio, pasa al lugar de honor y de prestigio. En esta lógica, que es la lógica del reino de Dios, entendemos, es el marco en el que debemos entender la propia parábola. Esa parábola del rico y Lázaro que ejemplifica precisamente esta inversión de las posiciones sociales y económicas de honor entre el mundo y el reino de Dios. Como es fácilmente comprensible, no nos podemos, por tanto, cuando leemos la parábola, quedar en el puro literalismo de lo que se nos narra, sino que debemos comprenderla según las claves socioculturales en las que la narración está inserta. Por tanto, el mensaje de la parábola ahora es mucho más claro. La posición de honor en esta sociedad, que en nuestra clave cultural de nuestra sociedad contemporánea está marcado sobre todo por la posición socioeconómica, no asegura la misma contrapartida en el reino de Dios. Este es el mensaje de la parábola. Lo que en nuestra sociedad tiene valor y tiene prestigio, sobre todo es la posición que deriva de nuestra situación económica, socioeconómica, que la que nos abre las puertas a la situación de poder político y de prestigio en nuestra sociedad, es básicamente el dinero, no, no nos asegura o no, el reino de Dios, por decirlo de esta manera, no rige según esa misma lógica que rige nuestra sociedad. Por lo tanto, nos dice la parábola, la posición de honor no tiene su correlato en el reino de Dios y aquellos que sufrían una posición de vergüenza, nos enseña la parábola, pueden llegar a ser reivindicados en el reino de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestra sociedad. Entonces, ¿ser rico o ser pobre asegura una posición en el reino de Dios? Los ricos están excluidos del reino de Dios y los pobres están, por el hecho de ser pobres, insertos en el reino de Dios. Bueno, no es exactamente así. Aunque sí nos dice el Evangelio que hay una cercanía de la realidad del reino de Dios hacia los pobres más que hacia los ricos, en realidad no es la posición social la que nos está asegurando pertenecer al reino de Dios. Lo vamos a ver. Antes de esta parábola se nos ha narrado unas máximas, Lucas nos narra unas máximas, nos incluye unas máximas de Jesús sobre Dios y las riquezas, que dice así, versículos 13 y 15 de este capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas esas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que aquí se nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos hace ser participantes del reino de Dios y lo que llevamos visto en consonancia con todo lo que hemos leído en el Evangelio? Pues básicamente la actitud de fe y de dependencia de Dios. Dios exige una total confianza,
una fe que confía y que tiene una total dependencia de Él. Por eso se nos están diciendo en estos versículos que quien confía y quien descansa y quien ama el dinero, las riquezas, en realidad está excluido del reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque su confianza está puesta ahí. Porque las riquezas confieren, en última instancia, seguridad y honor. ¿Por qué la gente sigue persiguiendo tener más riquezas cuando ya tiene riqueza suficiente o dinero suficiente que ya no le va a dar tiempo ni a gastarlo? Porque las riquezas confieren seguridad, honor. En nuestra sociedad no es honor, es prestigio social, es poder político. Por lo tanto, las riquezas confieren un estatus, confieren un poder, pero también las riquezas esclavizan a quien las poseen, porque exigen de ellas una lealtad. Porque quien tiene mucho dinero vive para mantener y acrecentar el dinero que posee. Porque el dinero, si no se mantiene, mengua; si no se acrecienta, disminuye. Por lo tanto, en esta lógica del reino de Dios, ¿qué es lo importante? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Esta es la enseñanza. La cuestión en clave es en quién ponemos la fe que confía. Esa fe que confía, que en no pocas ocasiones va en dirección contraria a los patrones sociales y culturales que imperan en la sociedad. Y esto es lo que estamos viendo aquí. En las palabras que hemos leído arriba, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Es decir, que lo que los hombres consideran honroso, delante de Dios es vergüenza, y viceversa. Por eso el reino de Dios es una cuestión de fe y de confianza, o como me gusta a mí decir, de una fe que confía, porque es contraria a la gramática y la lógica de la sociedad y de la cultura que los seres humanos construyen. Y esto es algo no solo de aquella sociedad, sino de nuestra propia sociedad. Por eso la entrada al reino de Dios exige una conversión, un volvernos a Dios a través de la fe que confía. La parábola lo que nos enseña es que ninguna posición social, económica o política asegura la entrada y la pertenencia al reino de Dios. Como dice el final de la parábola, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Está diciendo el rico a Abraham, bueno, pues que ruega que manden a alguien, que mande a Lázaro a avisarles a los hermanos, para que no terminen en su situación. Y les dice Abraham, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y en cómo termina la parábola, vuelve a enfatizar este tema. Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se va a persuadir de alguno que se levante de los muertos. Y aquí tiene este tono de reproche velado por la falta de fe de los judíos tras la resurrección de Jesús. Esta parábola está narrada, está escrita, está transmitida una vez que ya Jesús, en el Evangelio de Lucas, una vez que ya Jesús ha resucitado. Y aparece esa mención. Por lo tanto, oír a Moisés, es decir, Moisés representa la ley, es decir, la Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Oír a Moisés, por tanto, y a los profetas es el equivalente de nuestra Biblia. Eran las escrituras de los judíos, más concretos, las escrituras que los fariseos reconocían. Por lo tanto, oír las escrituras es escuchar ¿el qué? La palabra de Dios. Y esto nos recuerda a lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El Evangelio del Reino nos muestra la importancia de la fe que confía, pero una fe que está asentada sobre lo que Dios
hace y sobre lo que Dios dice. ¿Y dónde tenemos el hacer y decir de Dios? Pues en el testimonio de las Escrituras. Por lo tanto, hay que prestar oído, que es la manera de decir también el patrón cultural semítico, es oír a alguien, es creer en él, es conocerlo, prestar atención y en última instancia confiar en él. Jesús frecuentemente está hablando, vemos a lo largo del Evangelio, con saduceos y con fariseos. Es cierto, más veces con fariseos que con saduceos, porque estaban más cerca de su ámbito social, pero también aparecen en determinados momentos los saduceos, que pertenecían a las clases altas de la sociedad judía. Estaban en las posiciones políticas y económicas más destacadas y por lo tanto eran las personas de honor en la sociedad judía de Jesús. La sociedad judía a la que pertenecía Jesús, quiero decir. Los saduceos no creían en la resurrección ni tampoco creían en una vida después de la vida terrena, es decir, después de la muerte. ¿Por qué? Porque la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, no hablan ni de la resurrección, ni de que haya una vida después de la muerte. Y por eso ellos no creían en eso. Por tanto, pensaban que cualquier bendición de Dios tenía que darse, tenía que mostrarse en esta vida, aquí y ahora. Claro, eso suponía la legitimación de facto de su propia posición política, económica y religiosa, porque si ellos pertenecían a las clases altas y por lo tanto pertenecían a las clases altas porque eran personas de honor, porque eran también los que administraban el templo, y el templo no era algo religioso, sino también era el motor económico de Jerusalén. Por tanto, pertenecer a esas posiciones de honor que conllevaban una condición social, política, económica y religiosa de prestigio, hacían que estuvieran legitimados porque todas las bendiciones de Dios debían darse en esta vida. Y por lo tanto, pues, si ellos tenían esa posición, es que Dios los estaba bendiciendo, es que Dios los estaba reivindicando. Y por tanto, ¿qué les pasaba? Se sentían seguros de sí mismos. Y entonces, ¿cuál era su actitud? Pues una actitud conservadora, una actitud de no, el sistema en el que estamos está bien, no hace falta cambiarlo. Colaboramos con los romanos y aquí vamos a estar tranquilos y seguros. Eran conservadores de que las cosas siguieran como estaban, porque a ellos les iba muy bien. Los fariseos, aunque no tenían, eran un grupo social que era más transversal, porque no pertenecían no a las clases más altas como los saduceos, pero diríamos en nuestro lenguaje, en nuestra sociedad, las clases medias o media bajas, aunque claro, eso son categorías nuestras, no la de su época, pero bueno. Sí que ellos, por ejemplo, creían en la resurrección entre los muertos y creían en la vida después de la muerte con un estado intermedio hasta la consumación de la resurrección final. Sin embargo, aunque, como digo, ellos en su clase social no era de las más altas, sin embargo, la narración que hemos leído, que tenemos en Lucas, sí los caracteriza, y lo hemos leído en el versículo 14 de este capítulo 16, como avaros, es decir, como amantes del dinero, y que además se burlaban de Jesús. Se permitían el lujo de menospreciar a Jesús, que era, pues, evidentemente de una clase social más baja. Así que ellos sí están caracterizados en esta narración por mostrar una actitud de falsa seguridad y de orgullo. Y Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Versículo 15. Y a estos es a los que, y por este motivo, les cuenta la parábola del rico y Lázaro, como ejemplificación de su situación, para poner de manifiesto su situación, esa actitud de orgullo y de autojustificación.
de búsqueda del honor a través de ¿qué? Del cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que caracteriza a los fariseos, a los escribas de la ley? Ellos están buscando el honor a través del cumplimiento estricto de la ley. Mientras que los saduceos tenían su posición de honor porque eran los administradores del templo. Como saduceos y fariseos, todos nosotros queremos vivir de nuestra propia justificación. Esto es un rasgo de la naturaleza humana. Queremos vivir del resultado de nuestras propias acciones, que eso es lo que significa justificarnos. Queremos ser reivindicados por lo que hacemos y por nuestros logros. Todos queremos reconocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social y vive en cierta medida o en gran medida de la aprobación de los demás. Y por eso gran parte de nuestro sistema cultural y social vive eso, de la consecución de logros, del prestigio social, el dinero, que es lo que mueve nuestra sociedad y lo que asegura el prestigio económico, el prestigio social, político y a todos los niveles, y por lo tanto vivimos de esos logros, vivimos de reivindicarnos a nosotros mismos, de ajustar nuestra propia justificación y de que el resto nos lo reconozca. Todos queremos, por tanto, que cuando muramos, el saldo de nuestra biografía nos sea positivo, salga positivo. En la cuenta corriente de nuestra biografía haya muchos dígitos. Todas las sociedades que los seres humanos han construido han sido sociedades estratificadas. Es decir, que hace que unos estén arriba y otros que estén abajo. No importa cuál sea el sistema económico, político que haya regido en cada sociedad, pero todas las sociedades funcionan como sociedades estratificadas. Y siempre hay un sistema cultural, que es el conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que rige esa sociedad, que es legitima la estratificación de esa sociedad. Es decir, que unos están arriba y otros están abajo. Ocurría en la sociedad de Jesús, ocurre en nuestra sociedad. En la sociedad de Jesús, ese sistema cultural en gran medida se asentaba sobre el honor y la vergüenza. En esa sociedad, el sistema cultural se asienta sobre el logro personal, sobre la construcción individual, sobre el tener metas que son conseguidas por el individuo, por la persona y sobre todo, como hemos dicho ya, por el dinero, por la cantidad de dinero que uno tiene asegura una determinada posición social. Tanto lo uno como lo otro es reflejo de algo más profundo, que es del intento que hacemos de justificar nuestra vida en nuestros propios términos, de justificar nuestra vida a los ojos de los demás. Todos queremos que nuestra vida sea valiosa por lo que nosotros hacemos de ella. Todos funcionamos así. Y eso no es que esté en sí mismo mal. Evidentemente hay unos excesos que serían condenables, pero en cierto modo es algo humano de cómo funcionamos los seres humanos. Pero lo que se nos dice en el mensaje del Evangelio del Reino de Dios es que el Evangelio, es decir, perdón, que el Reino de Dios no funciona así. Que no funciona así. Que no funciona porque nosotros nos podamos justificar, en este caso, por nuestra posición económica, política, social, cultural, de conocimiento, intelectual. De ninguna de estas vías somos justificados por nosotros mismos para ser participantes del reino de Dios. La lógica del reino de Dios es otra. Esa no es la lógica del reino. Porque el reino de Dios está construido sobre la oferta gratuita e incondicional de amor y de misericordia de Dios. Esta es la lógica del reino.
Y por eso no vale la justificación propia, la autojustificación, sino la justicia de Dios, la reivindicación de Dios. ¿Y sobre qué se hace esa reivindicación? Pues sobre esa oferta de amor y misericordia gratuita e incondicional que Dios nos hace y sobre la respuesta que damos a Dios de fe, de confianza y de dependencia de Él. ¿Y cómo Dios ha mostrado su amor y su misericordia? En su entrega, autoentrega en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nuestra respuesta de confianza y de dependencia es la confianza y la dependencia, el seguimiento del ejemplo que nos ha dejado Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey, Jesús Señor e Hijo de Dios. Nuestra respuesta no puede ser otra que la de una fe que confía en quien ha hecho realidad el reino de Dios, quien ha traído a nosotros el reino de Dios y en quien será consumado el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, a través de tu palabra divina, enviaste a Moisés para enseñar la ley al pueblo y traer orden en medio del caos. Tú enviaste profetas para llamar al arrepentimiento y traer esperanza a los que están sin esperanza. Tú enviaste a tu Hijo Jesús para llegar a ser, para convertirse en dicha palabra viviente. Por eso, Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y nuestros corazones para reflejar la luz de tu verdad a otros, por medio de aquel quien es la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Amén.